Hoy lo que vamos a ver, digamos, en esta primera clase conmigo, vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como la triada de la gestión de proyectos. En el mundo de los sistemas, digamos, de las tecnologías de la información, buena parte del tiempo en los que los seres humanos participamos de esto estamos en proyectos. Son proyectos continuos. Las organizaciones en general tienen varios proyectos de manera concurrente y solapados. Cualquier organización, digamos, con mayor o menor intensidad, pero constantemente se están adaptando a nuevos contextos, a nuevas tecnologías, a nuevos negocios, o están trabajando sobre mejoras evolutivas, sobre implementaciones recientes o upgrades que suelen tener cierta frecuencia. Entonces, básicamente, una organización, no tengo un número ni un cálculo, pero un buen porcentaje del tiempo de la gente que participa de la organización está en proyectos de tecnología. Eso pasa hoy, ¿no? Y la verdad es que estos proyectos en general tienen una gestión compleja y tienen, digamos, una relación costo-beneficio que es bastante dudosa, ¿no? Muchas veces yo en mi carrera profesional he visto grandes y enormes desperdicios en este tipo de proyectos, llevando adelante proyectos que llegan tarde y por lo tanto la necesidad que les dio origen ya no existe, proyectos que nunca terminan, proyectos que digamos, superan los presupuestos disponibles. Bueno, hay un conjunto muy importante de situaciones que hace que un alto porcentaje de los proyectos de tecnología fracasen. Esa es la cruda realidad. Y cuando digo fracasen, estoy, digamos, utilizando algún criterio que no estoy de alguna manera blanqueando, ¿no? Acá arriba de la mesa, que iremos desarrollando no solamente en esta clase, sino en futuras clases también cuando veamos agilidad, ¿no? ¿Con qué criterio digo que un proyecto es un fracaso o que un proyecto es un éxito? Pero sí les puedo garantizar que con cualquier criterio que se tome, los proyectos de tecnología tienen una alta tasa de fracaso. No tan alta como la de las startups, que la mayoría de las startups no superan, digamos, el año, eh, pero sí una tasa muy alta. Sin embargo, las organizaciones siguen llevando adelante estos proyectos por una cuestión de necesidad. Básicamente son indispensables para el normal desenvolvimiento de la organización, para mantenerse competitivos, para poder prestar servicios de una manera satisfactoria para nuestros clientes. En este contexto, que espero que no lo tomen, digamos, como algo dramático, aunque, digamos, muchas veces lo es, hay tres conceptos que son los que están acá en pantalla, que de alguna manera son la base de la gestión de proyectos, que son tres elementos que solemos utilizar para darle gestión a esta situación tan compleja como los proyectos de tecnología. Y esos tres elementos son el alcance, el tiempo y el costo. Y muchas veces estos tres elementos son una suerte de conjunto de restricciones, ¿no? Digamos, yo tengo que cumplir con un cierto alcance porque es lo que el cliente necesita, es lo que la organización necesita. Lo tengo que hacer en un espacio de tiempo porque muchas veces esa necesidad tiene una temporalidad o hay un hito concreto que cumplir. Por ejemplo, sucede mucho en las regulaciones, hay una regulación nueva que requiere un upgrade y tengo que cumplir con cierta fecha que me dan los reguladores. Esto pasa mucho en la industria financiera, en la industria bancaria, digamos, en las industrias más reguladas. A veces tiene que ver con un timing competitivo, digamos, de que necesito, digamos, salir al mercado con una propuesta determinada. Y siempre hay una restricción financiera, ¿no? Las organizaciones, sean con fin de lucro, sin fin de lucro, públicas o privadas, siempre tienen una restricción financiera. Por lo tanto, no son estas las únicas variables, vamos a ver que hay otras, pero estas son las tres básicas. Este es como el ABC de la gestión de proyectos. Si yo manejo un proyecto y no tengo en cuenta el alcance que tengo que obtener, en qué plazo lo tengo que desarrollar y a qué costo, estoy claramente tirándome la pileta y haciendo lo que puedo con lo que tengo, digamos. Y en ese contexto, difícilmente pueda determinar si fracasé o no, porque no voy a tener contra qué medirme, digamos, ¿no? Por eso hablamos de gestión de proyectos. Estos tres aspectos
terminan generando métricas que permiten medir, por ejemplo, el grado de éxito o no de un proyecto. ¿Qué es lo que suele pasar en la práctica, no? En la práctica suele pasar que hay un tire y afloje constante en relación a estos tres elementos. Ese tire y afloje se da entre el cliente y el equipo de proyecto. En general, el cliente, que es el que tiene la necesidad, ese dolor, el que tiene esa expectativa, digamos, el cliente es algo volátil, es como un niño, vos tenés que ir manejándolo porque tiene el cliente, cuando digo el cliente me refiero muchas veces puede ser el usuario, muchas veces que va a utilizar el futuro sistema, digamos, muchas veces es el sponsor, el cliente. Dependiendo del aspecto de cada proyecto, hay diferentes jugadores o actores, como vamos a ver en un ratito, que pueden ser más preponderantes en esta puja constante. ¿Y cuál es la puja? Bueno, la puja es muy simple. Yo quiero más alcance en menos tiempo y menos costo. Esto es muy simple. Todos los clientes quieren más alcance en menos tiempo y en menos costo. Entonces, lo que suele suceder es que la variable menos objetiva o menos observable, que es el alcance, es la que en general está en el centro de la escena, ¿no? Porque el tiempo, digamos, podemos hablar de un proyecto de 3 meses, y bueno, sí, puedo querer adelantarlo, pero digo, son 3 meses, es objetivo el tema, es difícil correrlo, ¿no? Costos, lo mismo, en general, y digo en general, porque esto también no necesariamente es así, en general el costo está determinado y está bastante claro. ¿Cuánta plata es esto? Bueno, es 1.000.000 de pesos. Bárbaro, no es lo mismo que 800 o que 1.200.000. Pero el alcance, en general, es una narrativa, es una historia que nos contamos, que sí, después la bajamos a definiciones funcionales, la bajamos a requerimientos, pero en el fondo el cliente, digamos, tiene un cuento que quiere llevar adelante, una solución que resuelva un problema. Los clientes, en general, velan por el resultado y no por y no por el producto en sí mismo o la solución. Digamos, el cliente no espera una funcionalidad determinada, el cliente espera un resultado determinado. Digamos. Entonces, muchas veces el alcance se basa en funcionalidades, pero lo que espera el cliente es un resultado. Digamos, es la aplicación, es el para qué de esa funcionalidad. Entonces, muchas veces nos encontramos con alcances que no terminan satisfaciendo, o alcances que se van, digamos, modificando. Bueno, esto es una lucha constante, digamos, y el equipo de proyecto, que acá en este caso somos nosotros, digamos, acá estamos oficiando de equipo de proyecto en esta cursada, ¿no? Tenemos que gestionar esta situación. O sea, pensar que el cliente es tonto, que el cliente es caprichoso, que el cliente no sabe lo que quiere, no es una buena forma de encarar la relación para gestionar un proyecto. Yo lo que tengo que hacer es ser muy empático con la situación de mi cliente y no ponerme a la misma altura y tratar de gestionar sus expectativas, seteándolas y trabajando, bueno, con un conjunto de herramientas que ahora vamos a ir desarrollando. Ahora bien, ¿qué propone, digamos, el PMBOK? Digamos, si vamos digamos, al by the book, al libro, digamos, al dato duro, ¿qué es lo que dice esto? Bueno, lo que dice el PMBOK dice, a ver, esto es muy simple. Digo, no es que diga que es muy simple, ¿no? Claramente no es muy simple. Digo, pero dice, esto es muy simple. Esto es así. Vos tenés que gestionar el alcance, el tiempo y el costo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, para gestionar el alcance, lo primero que tenés que hacer es planificar la gestión del alcance. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué jornadas? ¿Con qué actividades? ¿Quiénes son los key users? ¿Quién es el sponsor? ¿Quién aprueba? Vas a tener que planificar todo eso. Para después, sí, el punto 2, recopilar los requerimientos, es decir, hacer el trabajo de campo. Ir a entender a mi cliente para entender qué necesita y eso llevarlo a una definición de alcance, que es el punto 3. Esa definición de alcance, en general se suele particionar, lo que se suele decir es el elefante se come de aparte, digamos, ¿no? Entonces, ese alcance que puede ser en proyectos muy grandes, se suele particionar y después se suele validar con el cliente, es decir, que el cliente me termina dando el ok y finalmente se hace lo que es un control del alcance.
Durante la ejecución del proyecto le doy seguimiento a ese alcance. Y después tengo lo propio con el tiempo y con el costo, digamos. Entonces, ahora, la clave, digo, ahora voy a ir desarrollando cada uno de estos conceptos, pero la clave del PMBOK es básicamente la planificación. Fíjense que en las primeras 3 actividades que plantea para cada uno de estos aspectos del proyecto es la planificación. Por eso decimos que que el PMBOK es una metodología, digamos, predictiva, que pretende prever lo que va a suceder y planificar en consecuencia. La planificación, que los administradores lo tenemos recontra claro, requiere de un contexto conocido. Yo no puedo planificar en la incertidumbre, o no puedo planificar al menos con el mismo nivel de detalle. Y ese plan va a tener una fecha de vencimiento mucho más cercana en la medida que la incertidumbre sea muy grande. Entonces, de alguna manera, el PMU, digamos, como metodología, prevé o tiene como hipótesis de que es susceptible de planificarse las actividades a desarrollar. Y eso significa que yo puedo mirar hacia el futuro y establecer un escenario esperado de trabajo, ¿no? Y por lo tanto, la gran afirmación o la gran definición del PMBOK es: los proyectos no fracasan al final, fracasan al inicio. ¿Y esto qué significa? Significa que acá lo que se plantea es que el proyecto fracasa desde el momento que está mal planificado. Si yo no planifico bien mi proyecto, es muy probable que fracase. A veces los hechos suceden de manera tal de que las cosas salen bien igual, pero es muy poco probable. Lo más probable es que yo fracase al final, pero como consecuencia de una mala planificación. Esto es lo que plantean las metodologías predictivas. Por eso se hace tanto hincapié en la planificación y por eso se dedica tanto esfuerzo a la gestión de proyectos desde este punto de vista, desde lo que es la planificación y después lo que es el control de gestión o el seguimiento de esa planificación, ¿no? Y obviamente tomar las decisiones que correspondan durante el transcurso del proyecto. Yo debo haber implementado más de 1.500 proyectos en toda mi vida profesional y en todos los proyectos, digo, no sé si en el 100%, digo, pero en el 95% de los proyectos hemos ido en algún aspecto con este approach. Hemos tratado de planificar los proyectos. Lo que nos ha sucedido, y es lo que sucede en la práctica, que planificar un proyecto es muy complicado, es muy complejo cuando no tenés un escenario con alta certidumbre. Y ustedes se imaginarán que en el mundo de la tecnología no abundan los escenarios con alta incertidumbre. Pero sí, pero existen, no es que no existen, ¿no? Y claramente, cuando uno se vuelve experto en una temática o en una implementación de una tecnología, va generando ese conocimiento, ese expertise que le permite prever el escenario, digamos, más probable, producto de la propia experiencia, ¿no? Digamos, pero en el mundo de la tecnología, digamos, es complejo y no necesariamente se cumple en todos los casos. Sin embargo, y hasta el día de hoy, gran parte de los proyectos se sigue gestionando, por lo menos, con aspectos importantes de planificación y gestión. Muchas veces nos termina frustrando porque hacemos toda la planificación y terminamos con desvíos respecto de la planificación, porque el desvío existe porque yo planifiqué A y pasó B, digamos. O sea, el desvío es intrínseco a la planificación. Ya cuando veamos metodologías ágiles, vamos a ver que yo no mido el desvío de esa manera. Entonces, lo que yo con un corte predictivo veo un proyecto y digo, esto es un desastre, y con un corte ágil veo ese proyecto y digo, no, ese proyecto está muy bien gestionado, digamos. Y esto ha sido una dicotomía que se presenta constantemente en la vida profesional cuando uno trabaja con estos dos esquemas de pensamiento. Contexto. Hay contextos donde el PMBOK anda perfecto y hay contextos donde no, donde anda mal seguro. Y en el medio hay un montón de escenarios donde, bueno, depende digamos, de la visión de cada uno y de un montón de cuestiones muy específicas de cada caso. Los ciclos predictivos, digamos, como estoy tratando de explicar, están orientados a la planificación. Y lo que planifican es, bueno, cuánto voy a tardar
cuánto me va a costar y qué es lo que voy a alcanzar con este proyecto. ¿Está bien? Si ustedes miran la gestión de un proyecto llevada adelante en el tiempo, digamos, en el transcurso del proyecto desde que se inicia y se termina, y ustedes ven este gráfico, ¿no? Que este gráfico mide en el eje horizontal el paso del tiempo y en el eje vertical, digamos, la intensidad de la tarea. Podemos ver cómo la planificación, que es esa campana de Gauss media sesgada a la izquierda, digamos, es más intensa en la primera mitad del proyecto. Por otro lado, la planificación, chicos, no es una actividad, digamos, administrativa del inicio del proyecto. Llevar adelante un proyecto desde el punto de vista del PMBOK es en buena parte planificar ese proyecto. O sea, la actividad de planificar está en el corazón de la gestión de proyectos, no es una actividad que hago la hago durante todo el proyecto, digamos. Y si ustedes miran, van a ver que la primera mitad del proyecto es muy intensa en planificación. Y fíjense cómo después, bueno, la ejecución es mucho más intensa de la mitad para adelante, de la segunda mitad del proyecto. Acá cuando habla de ejecución habla específicamente de las actividades vinculadas con el relevamiento, definición y desarrollo de la solución necesaria. Y si ustedes también miran el tercer, digamos, aspecto, que es el proceso de monitoreo y control, también es bastante intenso y ese ya es más, es más simétrico, digamos, y se da durante todo el proyecto. Y después tenemos, bueno, la etapa de cierre que se da al final. Claramente esto que estamos viendo acá, chicos, es un final feliz, ¿no? Digamos, en los proyectos en general, la ejecución termina creciendo hasta el último día porque siempre se demoran las cosas, siempre hay que hacer más esfuerzos, se acumulan las demoras, digamos, es como cuando ustedes de chicos estudian para un final. Ustedes arman el plancito, ponen tengo 20 días, voy a estudiar 8 horas por día y resulta que los últimos 4 días están a 18 horas por día quemándose las pestañas. Bueno, en los proyectos chicos pasa lo mismo, porque los mismos seres humanos que son los que estudian son los que ejecutan los proyectos. Y en ambos casos se planifica muchas veces. Y sin embargo después no se cumplen esas planificaciones. A ver, en muchas oportunidades se cumplen, ¿no? Pero bueno, digamos, este es un poco cómo se darían las actividades durante el proyecto. Y una de las cosas que plantea, digamos, como algo súper importante, digamos, es lo que se conoce el acta de constitución de proyecto. Que acá suena como algo medio constitucional, el acta de constitución como si fuera la Constitución Nacional, pero en el fondo, digamos, lo que plantea el PMBOK es, yo para poder gestionar un proyecto tengo que tener con total claridad, transparencia y obviamente la planificación posterior, un documento formal que defina cuál es el objetivo del proyecto, para qué hacemos este proyecto, digamos. Y yo con ese objetivo claro del para qué del proyecto y con un resumen ejecutivo del alcance de ese proyecto, yo puedo empezar a gestionar el proyecto que se me viene, empezar a planificar todas las actividades que son recomendables. Esto que parece una tontería, bueno, a ver, sí, obvio, cualquier proyecto que uno quiere comenzar arranca con un acuerdo sobre cuál es el objetivo del proyecto. En un documento acá denominado formal, muchas veces no tiene por qué ser formal, pero sí tiene que ser un documento en el cual quede claro cuál es ese objetivo y un documento compartido por todos los stakeholders, por todos los que están interesados en este proyecto, ¿no? Muchas veces los proyectos se encaran en contextos donde no todo el mundo tiene claro para dónde vamos, digamos. Y en la medida que el proyecto va decantando, se va empezando a notar esa discrepancia o esa falta de consensos iniciales. Y este documento, esta acta de constitución, pretende formalizar ese acuerdo, ¿no? Hay una herramienta que se llama Inception y que es una forma de abordar esta famosa acta de constitución, ¿no? Porque es muy lindo plantear, sí, el acta, pero no es fácil de armar, digo, porque llegar a acuerdos, y esto es lo que iba a comentar, digamos, hace un minuto, es ustedes ya están en quinto año,
y ya están empezando, ya tienen claro algunos aspectos, ¿no? Y una cuestión súper importante es el aspecto estratégico que tiene cada proyecto. Y cada proyecto, digamos, tiene un montón de intereses que rodean ese proyecto y que no tienen nada que ver con la tecnología, sino que tienen que ver con el negocio, con intereses individuales, tiene que ver, digamos, con pujas de poder dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llegar a un acuerdo no es algo, digamos, eh, no es un proceso, no me sale la palabra, pero no es un proceso limpio muchas veces, requiere de varias iteraciones y requiere de varias negociaciones. Bueno, esta es una herramienta que solemos usar que nos permite refinar el entendimiento y llegar a un acuerdo con el cliente. Y un acuerdo que sea compartido por todo el cliente, porque cuando uno dice el cliente, dice, bueno, ¿quién es el cliente? ¿El usuario? ¿El que pone la plata? ¿El sponsor? ¿El champion, que es el que empuja el proyecto? ¿Quién es el cliente? Bueno, claramente el cliente son todos. Por lo tanto, es importante que en un comienzo de proyecto, digamos, por eso el paso uno es la pregunta ¿por qué estamos acá? En un comienzo de proyecto todos sepamos, digamos, para qué estamos en este proyecto, digamos. Y esa es la primera pregunta que se hace, bueno, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Y se plantea abiertamente, con dinámicas ágiles. Bueno, claramente el concepto de Inception es un concepto que viene de la agilidad, no es una metodología, digamos, no es una metodología de gestión de proyectos, simplemente es una herramienta que sirve para desestructurar lo que muchas veces, digamos, tiene que ver también con una estructura jerárquica dentro de la compañía y no se terminan de manifestar todos los actores, ¿no? El objetivo de la Inception es realmente llegar a un entendimiento claro del objetivo del proyecto y rajuñar un poquito la solución. Por eso tiene estos pasos que los voy a mencionar nomás. Esto lo pueden ver en la bibliografía, es una metodología muy, muy piola. El paso número uno es que cada una de las personas que participa dentro del proyecto sepa para qué está ahí. Y esto es muy lindo, ¿no? Porque vos vas a reuniones donde de golpe estás en el kick-off del proyecto, ¿viste? Y nos ha pasado, ¿no? En Inception, que le van preguntando, ¿para qué entendés que estás acá? Y algunos te dicen, no sé, a mí me mandaron un mail, ¿viste? Y esa es la respuesta, no sé, a mí me llegó un mail que tenía que estar acá. No saben ni para qué están ahí, digamos. Entonces, es muy importante que todas las personas se involucren. Y esto no es, digamos, ni una ineficiencia, ni algo tragicómico, es normal. En las organizaciones está todo el mundo corriendo la coneja, tratando de resolver el día a día, aparece un proyecto, uy, me olvidé de fulanito, de menganito, que tiene que venir, bueno, te mandan un mail a última hora. Digo, suele pasar esto. Entonces es importante entender que eso es así, tomarlo como algo natural y gestionarlo. Entonces, en esta reunión, todos nos nivelamos a ver qué entendemos de por qué somos importantes para este proyecto. Después se suele usar una herramienta del elevator pitch como para, de alguna forma, empezar a interpretar, bueno, cuál es la esencia del proyecto, ¿no? Este elevator pitch, para aquellos que no saben qué es una técnica que se suele usar en el mundo de los emprendedores para explicar en un corto tiempo el objetivo del proyecto o del startup, ¿no? En este caso es una herramienta que se usa más lúdicamente. Después también se usa otra que es Product Box, que es entender el proyecto como si fuese un producto que tiene un packaging, entonces se suele hacer, bueno, cómo sería ese packaging, cuáles serían los atributos del proyecto, bueno, diferentes dinámicas, todas lúdicas. El punto 4 es el famoso que sí, que no, qué es lo que entra dentro del proyecto y qué es lo que queda fuera. Esto es crítico, digamos, ya lo vamos a ver más adelante, pero es más importante saber qué es lo que queda fuera de un proyecto, fuera del alcance, ¿no? Que lo que está dentro del alcance, porque muchas veces lo que no se explicita que está fuera se asume que es parte del alcance del proyecto y ahí empiezan muchos problemas. El mapa de actores, que es identificar a todas las personas relevantes para un proyecto de tecnología. Digamos, muchas veces hay ciertas personas que quedan fuera, digamos, de la participación de los proyectos y participan los que más saben, digamos. Esto me ha pasado muchas veces en proyectos impulsados, por ejemplo, no sé, por un área, el área comercial,
y de golpe el área comercial participan los gerentes comerciales, los gerentes de producto, y no participan al área de logística, que es la que carga los datos. Entonces después, cuando se implementa el proyecto, el de logística no puede cargar los datos porque resulta que el flaco está en un camión todo el día y tiene que cargar la información al momento que la entrega y no tiene con qué. El sistema estaba pensado para usarlo con una computadora y el flaco tiene un celular. Bueno, cosas que van sucediendo típicas de los proyectos donde se dejan afuera ciertos actores relevantes para el proyecto. También en esta Inception se plantea un primer ejercicio de pensar la solución. Bueno, ¿qué solución estamos buscando? ¿Una solución en la nube? ¿Una solución que es un RP, lo que necesitamos? ¿Un CRM? ¿Qué es lo que estamos buscando, digamos? ¿Una herramienta analítica? Bueno, muchas veces eso tampoco es tan obvio. Un punto súper importante, digamos, que esto lo van a vivir todos ustedes, como dije, los proyectos tienen una alta tasa de fracaso. Entonces, lo primero que se van a encontrar cuando lleguen ustedes con su proyecto, sus primeras experiencias, en realidad en todas las, digamos, los inicios de un proyecto, es que hay mucha gente con mucha resistencia, digamos. ¿Y por qué? Y porque han tenido malas experiencias, digamos. Digamos, si ustedes entran a una empresa mediana o grande, y se encuentran con personas que tienen más de 3 años en la compañía y ya han pasado por varios proyectos y en general han fracasado muchos. Entonces tienen preocupaciones, tienen preconceptos. Bueno, el que nos quita el sueño es una forma de poner arriba de la mesa, che, a ver, ¿qué es lo que a vos te preocupa? Entonces alguien te va a decir, no, a mí me preocupa que nunca cumplen con las fechas. Otro te va a decir, no, a mí lo que me preocupa es que me piden para validar las cosas un día antes de la entrega y no tengo tiempo. Otro te va a decir que le preocupa tener que definir un alcance cuando él no sabe lo que necesita. Bueno, cada uno tiene un dolor distinto, ¿no? Y conocer eso es importante para darle gestión desde el momento cero. Y finalmente se empieza a tener en cuenta, bueno, de qué proyecto estamos hablando. Y acá empieza el tire y afloje, ¿no? Esto a mí me ha pasado mucho con contadores, ¿no? No es que tenga nada con los contadores, pero una que suele pasar mucho es, pero digo, esto debe haber, digamos, esto se resuelve fácil, o sea, es como que piensan el problema desde un punto de vista de un asiento contable. Sí, el asiento es fácil, pero hacer que eso se articule en un sistema se hace más complejo. Entonces, proyectos que quizás el cliente piensa que son chiquititos, que van a llevar un mes, 2 meses, y muy poca plata, terminan siendo proyectos que son mucho más grandes. Y eso está bueno setearlo de entrada, ya sea para descartar el proyecto o para llevarlo adelante. Y finalmente el trade-off, que es al momento, cuando la cosa se ponga peluda, digamos, que suele pasar en el último 25% del proyecto, ¿cuáles son las variables que vamos a usar para tomar decisiones? ¿Estás dispuesto a recortar alcance? No. ¿Estás dispuesto a dar más tiempo? Sí. ¿Tenés más presupuesto? Puede ser. Bueno, es establecer cómo nos paramos en relación a las variables del proyecto. Y no son solamente estas tres, ¿no? Y toda esta actividad, chicos, es muy importante porque esto te permite setear expectativas. Yo les voy a contar una anécdota personal que tuve con una de las implementaciones de esta herramienta en una empresa muy grande de la Argentina, una empresa de energía. Era una empresa que ya teníamos vínculo con ellos, yo personalmente, porque había participado de varios proyectos con ellos, un vínculo excelente, ¿no? La verdad que conocía a todos los key users, conocía a los gerentes, bueno, tenía un vínculo con la empresa, la verdad que muy personal, ¿no? Porque cuando uno también está en proyectos, pasás muchas horas, ¿no? Con la gente con la que laboras, así que después siempre se crean muy buenos vínculos. Y bueno, esta empresa tenía una situación particular que necesitaban escalar el producto que teníamos a algo mucho más grande. Y yo dije, bueno, vamos a hacer un Inception. Habían comprado otra empresa, entonces era como que había nuevos jugadores, yo veía un clima político raro, me estaba metiendo mucha presión para que pase un presupuesto. Estábamos hablando de un proyecto de arriba de los $200.000, era un proyecto grande, digamos, por lo menos para nosotros. Y hicimos toda esta actividad y cuando terminamos toda la actividad, después de diferentes situaciones, se cae el proyecto. Se cayó. Después de esta actividad. Entonces, bueno,
una de las formas con la que mirábamos esto es, che, qué macana la Inception que nos terminó haciendo que el proyecto se caiga. Pero la realidad es que la Inception te ahorra proyectos que están mal paridos. Este proyecto iba a fracasar. Era un proyecto que cuando lo perdimos, digamos, cuando no se ejecutó, porque en realidad se cayó el proyecto, digamos, no están dadas las condiciones para que eso pase. Y la Inception, que en este caso eran más de 35 personas que participaron, en una Inception que duró 4 días, porque esto que estoy mostrando acá se puede hacer en una reunión de 2 horas o se puede hacer en 4 días de laburo, que es lo que hicimos nosotros, porque bueno, era muy compleja la situación, y se terminó cayendo el proyecto. Entonces yo creo que lo que hicimos fue ahorrar un montón de plata, porque nos hubiéramos metido en un brete muy importante, en un proyecto que, bueno, que evidentemente no estaba en condiciones de ser implementado. Así que eso también es importante. Esto te ayuda a detectar problemas de manera temprana. Algo importante a tener en cuenta cuando se definen los alcances, y esto pasa mucho en los proyectos de tecnología, es que muchas veces se confunde el alcance del proyecto con el alcance de la solución, digamos, o el alcance del producto digital a implementar. Y esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque el proyecto siempre es más que el producto, digamos. Y si yo hago la estimación de tiempos, esfuerzos, plazos, costos, pensando en el producto y no en todas las actividades del proyecto, seguramente voy a estar subestimándolo y generando un mal planteo del mismo, ¿no? Para tener una idea de cuáles son las diferencias principales, ¿no? En general el proyecto es un sustantivo, tiene que ver con el qué, con cosas. Bueno, necesito un sistema de ventas. Bueno, y el proyecto tiene que ver con, bueno, todo lo que tengo que hacer para con la acción, ¿no? ¿Qué hay que hacer para poder alcanzar ese sistema implementado? Por eso, el alcance del proyecto enumera actividades y el alcance de la solución enumera, en algunos casos, funcionalidades o historias de usuario, como vamos a ver más adelante. Entonces, siempre hay que tener clara esta diferencia, digamos. Una cosa es el alcance del proyecto y otra es el alcance de la solución. En general, en las propuestas van los dos. Yo incluyo cuál es el alcance de la solución, que es esto que mencionaba recién, no me acuerdo el nombre, que explicaba que después siempre hay control de alcance, siempre cambia. Ese es un tema. Pero otro tema es todas las actividades de proyecto, que muchas veces también no quedan claro de qué lado está. O sea, cambia el alcance, pero no de la solución, sino que cambia el alcance de las actividades. Resulta de golpe que la validación, que en general es una actividad que hace el usuario entendía que la iba a hacer el propio equipo de proyecto y tengo que salir corriendo a contratar un equipo de testeo, ¿no? Que no estaba previsto en los costos ni en los plazos. Bueno, esas son cuestiones importantes. Y como hablábamos hace un rato, digamos, en la definición del alcance, a veces es más importante decir lo que no se encuentra dentro del alcance. Lo que uno ya sabe que no está incluido, hay que especificarlo. Y hay que decirlo en voz alta. Porque muchas veces esto no, bueno, pero si esto no entra en el alcance, ¿qué va a pensar el cliente? O se puede caer la cuenta. Bueno, es una decisión difícil, digamos, pero hay cosas que tienen que quedar fuera del alcance y hay que dejarlas claramente expresadas, lo que no está en el alcance. Algo también importante que no está en esta presentación, así que tomen nota, son los supuestos, digamos. Hay un montón de supuestos que muchas veces existen y que obviamente el alcance está comprometido a que esos supuestos se cumplan, ¿no? Si esos supuestos no se cumplen, claramente el alcance pierde validez. Esto es una herramienta muy importante cuando el cliente pretende tener una gestión de proyectos por PMBOK, pero el contexto del proyecto tiene un riesgo que no está acorde a una gestión predictiva. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Estableciendo hipótesis, supuestos, diciendo, bueno, yo no sé si el cliente sabe lo que quiere, bueno, asumo que el cliente sabe lo que quiere y que en una semana me lo puede explicar. Es un supuesto. Si después cuando me junto con el cliente no sabe lo que quiere o tarda más de una semana, no se cumple con el supuesto, por lo tanto se invalida toda la hipótesis en general, ¿no? Por eso es una buena herramienta que no es tan fácil de implementar, pero porque tampoco puedes estar validando las hipótesis constantemente, pero bueno, es mejor que nada.
Bien. Después, bueno, una vez que ya tenemos el alcance definido, después ahora vamos a hablar un poquito más de eso, empiezan las actividades técnico-funcionales, ¿no? Bárbaro. El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de gestión que permita integrar la contabilidad con el módulo de ventas, con stock y producción y con el sistema logístico. Bueno, genial. Ahora hay que salir a relevar. Y ese relevamiento es técnico y funcional. Acá hay entrevistas, acá hay revisión de documentos, bueno, encuestas, hay un conjunto de herramientas que se suelen usar para el relevamiento técnico y funcional. Pero básicamente es un trabajo de campo, digamos, que hoy se realiza todo en la virtualidad, ¿no? Y obviamente que todo este laburo de campo se documenta. O sea, se analiza internamente y después se documenta. Y esa documentación es la que después tiene que ser validada y aprobada por el cliente. Y acá volvemos al alcance un cachito. Muchas veces lo que se hace es, se arma un hermoso documento que puede rondar entre unas 40 y 150 páginas, que explica de la mejor manera posible el alcance de la solución, lo que el producto o la solución va a resolver. Y ese documento se suele en general enviar por mail, digamos, tiene que ser recepcionado por diferentes usuarios y después hay un usuario que en general es algún jefe, digamos, que es el que termina poniendo el gancho diciendo, bueno, esta definición está de acuerdo a las necesidades del cliente. Para lo cual hay una iteración enorme porque vos mandás el documento, te lo llenan de observaciones, las corregís, lo volvés a mandar, lo volvés a revisar, tenés reuniones de revisión, se sigue iterando, se sigue revisando hasta que eventualmente se firma. Y uno dice, bueno, listo, tengo el gancho. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué puede suceder con ese contexto? Pasa esto, ¿no? Los tres usuarios, el señor de azul, de rojo y de verde, dicen, sí, este documento refleja nuestras necesidades. Quizás uno de esos es el equipo de proyecto, ¿no? Y ahora el equipo de proyecto se imagina un cuadrado, el usuario clave se imagina un triángulo y el que puso un gancho se imagina un círculo. Ahora todos firmaron el mismo documento. Entonces, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Lo que sucede es que es muy difícil, y esto ya lo digo por experiencia propia, es muy difícil que un documento, digamos, escrito, o sea, que una narrativa pueda explicar la expectativa que tiene un cliente. Expectativa que tiene que ver de vuelta con un resultado y no con una funcionalidad. Entonces, el tipo lee una lista de funcionalidades, pero cuando se imagina el resultado, lo que se imagina es lo que el sistema le va a dar, no lo que la lista de requerimientos y funcionalidades y capacidades del sistema. Por lo tanto, ahí suele haber siempre un gran problema, que es que el documento que se firma después no representa la necesidad de los clientes. Por eso, cuando la alternativa, y yo diría el complemento, porque acá es donde empiezo, digamos, a plantear la sustitución y también el complemento entre las diferentes metodologías de gestión de proyectos, yo a ese documento técnico lo puedo acompañar con lo que se conoce como un mock-up. Un mock-up es una versión de la herramienta navegable. En general se desarrolla sobre interfaces que no son programadas, sino que son interfaces visuales. Uno de los software típicos es el Adobe XD, que es el que usamos nosotros. Bueno, hay varios, Figma, hay varios software que te permiten armar pantallas y simular el comportamiento del usuario, o sea, los casos de uso y cómo funcionaría la herramienta. Entonces, en vez de al usuario darle un documento de 140 páginas, vos lo que haces es le haces una demo, le mostrás cómo funciona el producto que ellos te definieron en el documento funcional. El documento funcional, bueno, hay un montón de herramientas para hacerlo lo más entendible posible.
la herramienta básica que promueve el PMBOK es la estructura desde glose, que es tratar de especificar las cosas con una organización, digamos, de mayor a menor, digamos, con diferentes apartados y diferentes drill downs para ir llegando a los detalles indispensables de cada una de las definiciones. Pero esto de vuelta, son 140 páginas y les voy a hacer todavía más crudo. Muchas veces no las leen, las aprueban, porque asumen que lo que te dijeron está puesto en ese documento. O las leen en diagonal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos es mostrarles un mock-up. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven el mock-up, dicen, pero pará, esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Ah, bueno, ¿qué necesitas vos? No, en realidad la interfaz que acá yo no quiero ingresar y ver la lista de vendedores, yo necesito primero ver los productos, después hacer doble clic y ver. Y empezás a hablar con el cliente de la necesidad, digamos, más palpable, digamos. Y de alguna manera, estas diferentes visiones se plasman de una forma más fácil de ser interpretadas, se integran y llegamos a una expectativa, digamos, consistente. Bueno, a ver, seamos claros. El mockup tampoco es infalible, ¿no? Pero es mucho mejor que un documento escrito a mano. De vuelta, no reemplaza, complementa. Bien, hasta acá con el alcance. Cuando vamos al tiempo, que es la otra variable, ¿no? Básicamente esto es muy simple, ¿no? El tiempo es el plazo, es en qué plazo, en qué horizonte temporal yo tengo previsto entregar el proyecto, digamos. Y obviamente que lo primero que se dice es, bueno, lo que hay que hacer es planificar la gestión del cronograma. O sea, básicamente lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿cómo vamos a gestionar el cronograma? Fíjense, es casi que te diría la planificación de la planificación, es la metaplanificación. Porque yo tengo que planificar las actividades que me van a permitir definir las actividades que voy a tener que realizar, es decir, tener en cuenta que voy a tener que definir todas las acciones que son necesarias ser llevadas al proyecto, después tengo que, esas acciones obviamente que están secuencializadas, están interrelacionadas, tengo camino crítico, tengo actividades que van en paralelo, tengo cuellos de botella, bueno, tengo un montón de cosas que tengo que, digamos, establecer en el tiempo, digamos, como una secuencia de actividades por duraciones. Después también tengo que estimar la cantidad de recursos que van a requerir estas actividades, porque una actividad que dura 2 semanas no es lo mismo que sean 2 semanas de dos tipos, de 2 semanas de un equipo de 8 personas, o 2 semanas, pero en realidad es el full time equivalent, que es el equivalente de una persona full time de 0,50, entonces en realidad son 4 horas por día. Digo, eso es importante después también para el costo. Bueno, como dije recién, obviamente la duración de las actividades. Acá algo importante es que muchas actividades, cuando un cliente mira el cronograma, lo primero que suele hacer es decir, che, este cronograma me parece que es muy largo. Achiquémoslo. Siempre te van a plantear eso. Entonces, lo primero que van a decir es, che, pero pará, vos acá decís que esta actividad lleva 2 semanas, pero tenés un full time equivalent, es decir, una asignación de personas equivalentes a un full time de 0,50. Como si trabajaran 4 horas por día durante 2 semanas. ¿No? ¿Qué pasa si lo llevas a un full time equivalent de una persona, es decir, que labure 8 horas, y me acortás la actividad a una semana? Bueno, eso en algunas situaciones puede ser viable, pero en la mayoría no, porque hay tiempos naturales que se producen y que tienen que ver con la propia fricción de la comunicación, de que yo te mando un mail, espero que vos lo veas, que me lo respondas, lo miro el otro día, y todo eso lleva tiempo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Conozco, recuerdo un cliente que me juntaba yo con el gerente de sistemas y el tipo me decía, Diego, ¿cuánto podemos estresar este proyecto? Él usaba esa palabra, estresar el proyecto, que básicamente era meterle más recursos y hacerlo más rápido. Y yo le trataba de explicar de que eso no era posible tan fácilmente, que no es directamente proporcional el resultado que yo obtengo por asignar más recursos. Ahí hay como una ley de rendimientos marginales decrecientes, como la que vimos en microeconomía. Entonces,
a veces el proyecto está lo suficientemente estresado como para estar en un equilibrio razonable y a veces lo sobreestresás y ahí cometes un error, digamos. Bueno, el armado del cronograma, que es justamente el conjunto de actividades, secuencia, estimación de recursos, duración, todo eso se plasma en una herramienta como esta, digamos, que es un Gantt, digamos. En este caso estamos viendo el Project, que es la herramienta de Microsoft, donde se van estableciendo, bueno, las diferentes actividades. Acá estamos viendo, por ejemplo, un proyecto que tiene un release 1, una primera actividad que es definición de workflow, otra actividad que es tablero de gestión. Ese tablero tiene prerequisitos, relevamiento técnico-funcional, diseño de la solución, desarrollo. Dentro del desarrollo tengo desarrollo, gestión de gastos, release 1.1, y dentro de esa tenés data, posibles conexiones, stage, desarrollo modelo asociativo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo esa estructura, ese desglose que veíamos hace un rato, se termina plasmando después en un desglose de actividades, ¿no? Con fechas y recursos. En este caso vemos el recurso en la columna que dice nombre de los recursos. Bien. Entonces, bueno, para armar el cronograma, básicamente lo que hacemos es esto mismo que estamos hablando, que estoy explicando, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con las actividades. En particular es importante establecer las dependencias. Muchas veces las actividades dependen de cuestiones que no están dentro del proyecto. Muchos proyectos dependen de otros proyectos o tienen dependencias. Y cuando hay una dependencia es importante marcarla porque ahí hay una fuente de demora que no está dentro de nuestro control. También se suelen definir hitos, es decir, momentos particulares del proyecto donde se mide un grado de avance de manera más o menos objetiva. Y también es muy importante en las actividades establecer la aprobación de los entregables, ¿no? Que es el ok formal que el cliente hace de haber recibido correctamente, digamos, el cumplimiento de los diferentes hitos, fundamentalmente. En lo que es recursos hablamos del equipo de proyecto, pero también hablamos del equipo del cliente. Y el equipo del cliente también incluye el equipo de sistemas, muchas veces. Son 3 equipos los que hay que coordinar. El equipo de proyecto, que muchas veces es una consultora, a veces no, a veces es parte de la misma empresa. El equipo del cliente, que es el negocio, digamos, es el usuario. Y el equipo de sistemas. También hay que estimar los recursos técnicos. A veces se necesita hardware y a veces también licencias. Me ha pasado, por ejemplo, en YPF, estar trabajando en un proyecto. Sí, bueno, listo, ahora empezamos con esta actividad. Ah, pero para eso necesitas tener una licencia de un escritorio remoto para poder acceder y no tenemos la licencia y que esto que el otro, y el proyecto se atrasó un mes porque no teníamos la licencia. O porque había que dar de alta a un usuario en el sistema de YPF que tardaba una eternidad. Entonces, los recursos técnicos son fundamentales. Y obviamente también los recursos organizacionales. Esto parece una tontería, pero cuando los proyectos son medianos o grandes, se necesitan espacios de trabajo que sean cómodos. Bueno, ni hablar hoy con el COVID, ¿no? Digamos, pero más allá de esto, no podés, digamos, si no tenés un espacio donde trabajar, donde poder dejar las cosas, donde poder, no sé, trabajar digamos, con post-it, y, digamos, donde no molestes a otras personas, donde saques a la persona de su espacio de laburo, porque muchas veces vos vas a relevar el espacio de laburo de la persona, y eso también está bueno para entender cómo es su contexto, pero también ahí es constantemente interrumpida. Bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y bueno, después, bueno, la estimación de los tiempos, que es esto que hablábamos del full time equivalent, y también la disponibilidad del cliente, que esto es algo no menor, ¿no? Uno da por sentado de que el cliente, nada, va a estar ahí, que el cliente es el principal interesado de que esto salga. Pero resulta de que el cliente en realidad no está disponible, tiene vacaciones, o la primera semana del mes no contás con él porque está con cierre contable, o está reportando afuera, o lo que caso sea, y el tipo no está. Y vos habías puesto en esa semana a validar algo y la persona no va a poder validar nada. Y empezás ahí con los tires y aflojes. También la velocidad, esto es algo importante porque muchas veces se pretende una velocidad mayor de la posible,
Si vos tenés un fitito, no podés ir a 150 km por hora porque se te desarma el auto. Bueno, lo mismo como pasa con los proyectos. A veces no tenés la gestión, la agilidad con el cliente, más que nada, porque quizás el equipo sí es ágil, pero si del otro lado tenés que interactuar con un equipo de cliente grande y todavía no te conoces, son burocráticos, bueno, hay veces que no se puede ir a cierta velocidad. Yo he tenido experiencias de proyectos que tiempo neto, no sé, 3 semanas de tiempo neto de laburo. Tiempo efectivo, 18 meses. O sea, lo que se podía haber hecho en 3 semanas lo hicimos en 18 meses. Y vos decís, ah, pará, digo, ¿qué? Chiste. No, no es un chiste. Es así. Con empresas del Estado. Así que hay que tener en cuenta, ¿no? Obviamente es una exageración, pero me ha pasado, digamos. Así que tuve que dar explicaciones y tuve que gestionar un proyecto que se debió, hagan el cálculo, de 3 semanas a 18 meses. En realidad no eran 3 semanas, ¿no? Estaba previsto en 3 meses, pero la tarea era muy puntual, pero nos quedamos cortos en la estimación de los tiempos del cliente. Entonces, ¿qué es el cronograma? Bueno, el cronograma es una gran hipótesis. En ocasiones, esta hipótesis está bastante probada, y acá es donde el PMBOK va como piña. ¿Por qué? Porque son proyectos repetitivos. Si yo implemento, digamos, un RP, o un enlatado, como se le suele decir, un producto medio estándar, en la medida que yo voy ejercitando esa implementación, yo ya sé los tiempos. Digamos, yo puedo establecer una hipótesis bastante piola y puedo trabajar con un modelo de planificación acertado. Ahora, muchas veces es una gran apuesta esto, chicos. Entonces uno establece un cronograma y bueno, la verdad es que es eso, es una apuesta probabilística. Y el problema con las apuestas probabilísticas en estos proyectos, en los proyectos de tecnología o en los proyectos en general, es que los proyectos son frágiles desde el punto de vista de la volatilidad de los hechos. Y uso esta palabra frágil con un concepto muy particular, que es el concepto que le da Nassim Taleb, que es el autor del Cisne Negro, y también de un libro que se llama Antifragilidad. Ambos libros los recomiendo, son excelentes, donde esta persona plantea de que hay cosas, entidades que son frágiles y hay cosas que son antifrágiles, digamos. Él dice, lo frágil es lo que se perjudica con la volatilidad de los hechos. Cuando los hechos fluctúan, se daña. Y lo antifrágil es lo que se beneficia de la volatilidad de los hechos. Y cuando digo la volatilidad de los hechos, chicos, me refiero a la incertidumbre de que pasen cosas. En los proyectos siempre pasan cosas, que renuncia uno, que se enferma, que se pelea, que cambian las prioridades, que viene una empresa y compra otra. Siempre pasan cosas. Que se cae, digamos, que bueno, que tuviste un bug, que te entró un virus, que digo, hay un montón de situaciones que pasan en los proyectos y el proyecto es frágil. En general, la volatilidad de los hechos daña los plazos del proyecto. Es casi como si fuese tomarse un avión. Es muy difícil que el avión llegue antes. En general, digamos, cualquier cosa que suceda, que sea un imponderable, va a hacer que todo se demore. Es lógico, porque hay una fragilidad intrínseca. En los proyectos hay una fragilidad intrínseca. Y por eso la gestión del cronograma tiene que ser buena, digamos, porque realmente todo va a tender a que el proyecto se dilate y tarde más de lo esperado. Algunos que plantean, dicen, bueno, en ese caso planteemos un escenario optimista y un escenario pesimista, como hipótesis de tiempos del proyecto. En mi experiencia personal, esto no funciona. Cada vez que uno establece un horizonte temporal, cualquiera sea optimista, pesimista, ese horizonte pasa a ser la línea base del proyecto, a partir de la cual se van a producir los desvíos. Entonces, no importa si yo, obviamente, un proyecto súper optimista está, digamos, condenado al desvío. Ahora, no porque diga, bueno, pará, voy a duplicar los plazos, me voy a garantizar de que el proyecto lo voy a terminar antes. Porque naturalmente, digamos, como digo acá, ¿no? Digamos,
los nuevos plazos más holgados pasan a ser los plazos de cumplimiento. Y como todos somos, digamos, y lo voy a decir así, no lo tomemos a mal, somos un recurso que está siendo tironeado por todo, por el negocio, por el proyecto A, por el proyecto B, por el proyecto C, por mi familia, por mis cuestiones personales, y todo siempre es un tire y afloje. Cualquier deadline que se ponga, digamos, por más pesimista que sea, no va a poder contemplar o gestionar adecuadamente estos desvíos. Bueno, para cerrar, digamos, nos queda el costo, que el costo básicamente es la tercera variable, y también tengo que planificar la gestión de costos, que esto muchas veces es el aspecto más simple, ¿no? Hay proyectos donde tenés 3 facturas, emitís 3 costos y punto, y hay proyectos donde tenés un montón de variables, digamos. Entonces, bueno, esto va a depender mucho. En cualquier caso, la estimación de costos, chicos, es un presupuesto como cualquier presupuesto que ustedes han visto en la Facu, donde se establecen la cantidad de recursos, el precio de esos recursos, y bueno, y se hace una cuenta, no es más que eso. Y acá el objetivo, bueno, es que el proyecto no se desvíe respecto de los costos. Los típicos costos son los costos del equipo de implementación. Acá tenemos 2 métodos para estimar el equipo de implementación. Esto parece que es una cosa, bueno, sí, estimemos el equipo y esto no es tan simple. Hay un método que es el método bottom-up, en el cual, partiendo del desglose de actividades, se van estimando el esfuerzo de cada una de esas actividades y se sumariza esa información y se llega, digamos, al costo total. Es decir, si voy a tener 10 reuniones, vamos a hacer un ejemplo del bottom-up. Vamos a suponer que tenemos que estimar un proyecto que consiste en relevar un problema. Bueno, yo estimo que voy a tener 3 reuniones, con 3 personas en cada reunión, y después de cada reunión van a ser reuniones de 1 hora, y después vamos a tener media hora para hacer una bajada, y 2 horas más para hacer el documento formal a presentar. Entonces digo, bueno, 3 reuniones por 3 personas por 1 hora son 9, más media hora después de cada reunión son 4,5 más, tenemos 13,5, más una reunión de documentación son 14, son 15 horas. Son 15 horas. Eso es una estimación bottom-up. Ahora, en este ejemplo de las reuniones es más simple, pero cuando tengo proyectos más complejos, muchas veces lo que me conviene es hacer un enfoque top-down. ¿Y esto qué es? Esto es entender el tamaño del proyecto. Sí, bueno, a ver, este que es un proyecto, y nosotros una de las cosas que solemos usar son talles de camisas, como se le suele decir en el mundo de la agilidad, más que nada. Vos tenés proyectos que son XS, proyectos que son S, que son M, LXL, XXL, etc. Y tenés como una idea relativa de los proyectos. Vos sabés que un proyecto M te lleva 300 horas de laburo, listo. No hago el bottom-up. Yo sé que este es un M, entonces me va a llevar 300 horas. Eso te lo da la experiencia, obviamente, ¿no? Cuando uno está arrancando con esto, no tenés más remedio que hacer el bottom-up, porque no tenés muy claro cuál. Entonces, bueno, haces la cuenta del almacenero. Empezás a decir, bueno, ¿cuánto me va a llevar esto? Y empezás a enumerar las actividades. Después tenemos lo que tiene que ver con el hardware y con el software, donde acá empiezan a jugar temas como si el proyecto es on-premise, que significa que el proyecto se va a implementar en equipos hardware propiedad de la empresa, para lo cual hay que comprar hardware o asignar hardware, y hay que comprar licencias e implementarlas. O es una solución cloud, es decir, no, digamos, no voy a invertir en esto, y por lo tanto voy a pagar una suscripción. Y después también está el costo de oportunidad, ¿no? Porque parte del equipo, digamos, del proyecto es el equipo del propio cliente, que muchas veces no tiene un costo. Digamos, a mí no me cuesta plata contratar un programador, pero no me cuesta más plata asignar a mi usuario clave 2 horas por día al proyecto. Yo el sueldo se lo pago igual, pero eso tiene un costo de oportunidad. Esa persona en esas 2 horas va a dejar de hacer algo. Por lo tanto, también hay que incluir el costo de oportunidad. Esto es casi como costear un proyecto, ¿no? Digamos, no tiene mucha ciencia desde lo conceptual. Y un aspecto importante tiene que ver con esto, con el colchón. Al igual que con el plazo, los costos también tienden a dispararse.
Por lo tanto, muchas veces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me colchoneo un colchoncito de goma espuma o me voy a una tecnología Flip for Better? Bueno, depende, digamos. Depende un montón de cosas, chicos. En principio, digamos, y lo que dice la academia es que esto depende del riesgo. A mayor riesgo, mayor colchón. Si yo tengo un proyecto que tiene un riesgo enorme, bueno, voy a asumir una varianza mayor y por lo tanto me voy a cubrir. Si es un proyecto que yo tengo claro, digamos, porque es un proyecto repetitivo, seguramente tenga un colchón mucho más chiquito, por lo tanto, sea mucho más competitivo. Porque, chicos, este colchón es plata, digamos. Si yo tengo un proyecto que estimo en 1000 horas y sé que son 1000 horas, listo, son 1000 horas. Ahora, si estimo un proyecto que son 1000 horas, pero no sé si son 1000, 700 o 1500, y bueno, no sé, o 2000, y bueno, quizás me conviene aumentar esas horas, aunque realmente no lo puedo explicar desde la cantidad de actividades, sino que sé que esto puede ser que me quede corto, bueno, entonces puedo jugar con ese colchón. Obviamente, si me colchoneo demasiado, tengo el riesgo de quedar afuera, digamos, de que la empresa decida no llevar adelante el proyecto por el costo, ¿no? Lo mismo pasa con el plazo, ¿no? Si me colchoneo demasiado con el plazo, puede ser que el proyecto, digamos, sea percibido como demasiado largo de ejecución. Estas son decisiones más estratégicas, si se quiere. Y finalmente, cuando hablamos del costo del proyecto, hay un concepto muy particular que es el costo de propiedad total, ¿no? Que es cuánto me cuesta a mí. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando uno está vendiendo un proyecto que es SaaS, que es en la nube, dice, bueno, pará, es un proyecto más barato. ¿Por qué? Y porque no tenés que comprar las licencias, implementar el hardware, tener un equipo de desarrollo. Esto está todo en la nube, vos pagás una suscripción mensual y te olvidás. Bueno, es casi como comparar, seguramente en finanzas deben haber visto el famoso costo anual equivalente de un proyecto versus el BAN como criterio de decisión de un proyecto. Esto es lo mismo. Digamos, yo cuando estoy evaluando el costo tengo que tener el 100% de los costos en cuenta. Y en general se hace con un horizonte temporal. Digo, bueno, para este proyecto, ¿en cuánto tiempo lo voy a amortizar? Y 4 años. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hago? Digo, estimo el costo de desarrollo e implementación, el costo que voy a tener de darle soporte a este proyecto, los gastos internos y las licencias y el hardware que tuve que haber comprado. Y eso me da una suma, $100.000. Me da, bárbaro, genial. Ahora voy y digo, bueno, y la alternativa es un SaaS, donde no tengo implementación, costo de desarrollo, sí tengo implementación, pero es mucho más barato, son $5.000. El horizonte temporal es el mismo y tiene un soporte determinado y la administración y recursos internos es muy bajo porque está todo en la nube, pero tengo un fee mensual. Digamos, ese fee mensual, cuando yo sumarizo, y obviamente acá podemos usar las herramientas de valor actual y todo el herramental financiero que conocemos, si llego a los $100.000, bueno, me cuesta lo mismo que haberlo implementado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta visión del costo total.